Hola, muy buenos días a todos. Una nueva lección de biología y geología. Hoy toca hablar sobre la función de relación en las plantas. Vimos una de las funciones vitales que era la nutrición y hoy nos toca la función de relación. Entonces, para ello, voy a hablaros primero de qué es la función de relación, aunque ya lo sabéis todos, pero conviene siempre recordarlo. Entonces hay que decir que como es una de las tres funciones vitales, todos los seres vivos se relacionan. ¿De acuerdo? No tenemos que pensar esa idea de que relacionarse muchas veces lo confundimos con la función de reproducción o que relacionarse consiste en ser sociable o no siempre tiene que ser así. Y ahora veremos la definición. Entonces, los seres vivos tienen la capacidad de interactuar, de responder a cambios en el medio y a interaccionar con otros seres vivos. Entonces, pues hay algunos organismos que son muy sociables, como las hormigas, por ejemplo, que forman grandes colonias, con jerarquías, con distribución del trabajo, y que tienen que de alguna manera detectar, saber dónde hay otras hormigas, dónde hay alimento, etcétera. Las abejas, por supuesto, pues tienen que detectar, gracias a la vista, los colores atractivos de las flores que las van a hacer llegar a ellas para obtener el néctar. Los murciélagos que por todos es conocido que tienen esta capacidad de orientarse mediante un sistema de sonar, es decir, van a emitir unos sonidos que van a rebotar contra las paredes de las cuevas y ese sonido, ese eco, lo van a recibir y les va a permitir conocer cuál es la forma de la cueva, poder orientarse en la oscuridad. Luego los pulpos, veis que este pulpo tiene muchos colores, bueno, pues muchos pulpos, muchos cefalópodos en general, tienen la capacidad de cambiar de color. Y van a cambiar de color, pues muchas veces estos colores tan llamativos suelen ser para atemorizar a los posibles depredadores, porque se entiende, muchos organismos han evolucionado que al ver estos colores brillantes significa que sea algo tóxico, algo peligroso. Entonces les sirve para ahuyentar a depredadores. Otros, sin embargo, cambian de color imitando al entorno y de esta manera les permite camuflarse. Otros organismos también muy sociales que viven en grupo son los lobos, por ejemplo, que cazan en manada y por lo tanto pues tienen que saber dónde están las presas, dónde están los otros lobos, etcétera. Y para establecer las relaciones que hay jerárquicas en el grupo, pues también tienen que interactuar entre ellos y responder, emitir y responder a estímulos. Y las plantas, por supuesto, que también son seres vivos, también son capaces de relacionarse con el medio que les rodea y con también su propio interior, ¿no? Los seres vivos también reaccionamos ante cambios en nuestro interior. Bueno, aquí igual os choca esta imagen de cómic que hace aquí Spider-Man cuando estamos hablando de plantas. Bueno, pues para explicar la función de relación, yo suelo poner también este ejemplo. Si os gustan los cómics o las películas de Spider-Man, pues sabréis que tiene esto en los cómics, significa estos rayitos de aquí, es el sentido arácnido. Bien, bueno, pues no deja de ser un tipo de relación. ¿Qué es esto de la función de relación? Bueno, pues relacionarse o la relación es la facultad de recibir estímulos del medio. Es decir, los seres vivos son capaces de detectar cambios en el medio. Estos cambios en el medio se denominan estímulos. Ya hemos puesto el ejemplo muchas veces. Mm, estímulos que pueden ser tanto del medio interno, es decir, dentro del propio organismo, si nos duele el estómago, poder sentir dentro de nuestro propio organismo, pues si tenemos fiebre, si sube el nivel de azúcar en sangre, el organismo es capaz de detectarlo y
emitir una respuesta y adaptarse a esos cambios para poder mantener el equilibrio del organismo. Luego es la facultad de recibir estímulos, que son cambios en el medio. El medio puede ser interno o puede ser externo. También tenemos que poder percibir estos cambios en el exterior y de reaccionar ante ellos. Esto es muy importante. Es decir, deben detectar los estímulos, pero una vez que nos damos cuenta de que hay un cambio, tenemos que ser capaces de reaccionar para poder elaborar una respuesta y adaptarnos a las nuevas condiciones. He puesto muchas veces el ejemplo de la vela. Si tenemos una vela, ¿verdad? Y nosotros pasamos la mano, vamos a notar que aquí la temperatura es baja y cuando nos acerquemos a la vela, aquí de repente la temperatura va a subir mucho, se va a notar mucho calor conforme nos acerquemos a la vela. Eso es un cambio en el medio, eso es un estímulo térmico de temperatura. Entonces vamos a acercar la mano, vamos a notar ese cambio, pero tenemos que ser capaces de reaccionar y emitir una respuesta. ¿Cuál va a ser esta respuesta? Retirar la mano rápidamente. Si no somos capaces de notar el estímulo, no somos capaces de dar una respuesta, ¿qué ocurre? Que nos vamos a quemar. Y esto al final pues nos va a producir pues eso, una lesión, una quemadura, y si no somos capaces de notar esto nunca, pues entonces puede ser que no podamos sobrevivir, que no nos podamos adaptar. Bueno, pues Spider-Man, aquí en el ejemplo de la vela estamos poniendo el ejemplo del tacto, ¿no? Como sentido que nos permite detectar estos cambios en el medio. Spider-Man, además de los sentidos humanos, pues tiene un super sentido, que es el sentido arácnido, que le permite detectar a distancia cuando hay un peligro. Entonces, cuando veis en los cómics que salen estos rayitos, es que él pues, intuye, ¿verdad?, que un enemigo está cerca, que hay un peligro cerca, y eso le mantiene alerta y prevenido. Otro ejemplo que también parece de ciencia ficción, pero que es real, es el de los elefantes. Los elefantes, pues son organismos sensibles, tienen sistema nervioso, órganos de los sentidos, muy desarrollados. Entonces los elefantes en Angola es un país donde ha habido muchas guerras y hay muchas minas antipersona. Entonces, cuando han terminado los conflictos, las minas, esas bombas subterráneas, se han quedado allí y es un peligro para la población, que muchos quedan mutilados cuando pisan una mina, y también para los animales. Los elefantes tienen que migrar buscando agua, buscando un clima mejor, y entonces en estas grandes marchas los elefantes han aprendido a detectar o a relacionar el olor de las minas antipersona con los efectos que producen. Es decir, han visto a algún elefante pisar una mina y pues eso, o perder la vida, o perder una pata, etcétera. Y los elefantes han asociado ese olor a las minas antipersona con un peligro. De manera que pueden recordar en sus rutas dónde se encuentran esas minas antipersona y las van esquivando. Pues para que veáis la sensibilidad y pues la inteligencia que tienen muchos animales, como por ejemplo el elefante. Esta capacidad de recibir estímulos por parte de los seres vivos se denomina sensibilidad. Bueno, pues repito otra vez lo mismo, también con un ejemplo práctico de nuestro amigo Spider-Man. La función de relación consiste entonces, o ¿qué pasos se llevan a cabo? Pues lo primero, mediante la sensibilidad se detectan estímulos, que son cambios en el medio. Se produce un cambio en el medio y nosotros somos capaces de detectarlo, nosotros o cualquier ser vivo, desde las bacterias, los protoctistas, los hongos, plantas y animales. Se detecta el cambio en el medio y se produce una respuesta por parte del organismo.
y esta va a pretender precisamente adaptarse a estos cambios. Muchas veces la respuesta puede ser retirar la mano, que sería un movimiento. Otras veces las respuestas son más sutiles. Son igual segregar una sustancia química o, bueno, o emitir una señal, o hay muchos tipos de respuestas dependiendo del estímulo y del caso. Entonces, en el ejemplo, pues bueno, vemos a Spider-Man que está peleando aquí con un bicho y nota, si os dais cuenta, con su sentido arácnido que hay un peligro. Eso le mantiene alerta. Al instante que aparece el cazador. Entonces el cazador pues es un supervillano y que intenta atacar a Spider-Man. Pues le lanza aquí unos rayos, ya veis. Spider-Man, como ya está alerta, ha notado los cambios en el medio. Hay una presencia de un enemigo. Cuando éste le ataca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Emitir una respuesta. Él no se puede quedar quieto. Si no es capaz de moverse rápidamente, esos rayos le podrían dañar, le podrían herir y no podría sobrevivir. Por lo tanto, tiene que emitir una respuesta, esquiva este rayo y además pues puede contraatacar y lanzar su tela de araña para inmovilizar al supervillano. Entonces, bueno, pues ya veis, esto es un ejemplo, sería un ejemplo de función de relación. Otro ejemplo más práctico, más de ciencias naturales, sería, ya lo hemos dicho, un tiburón. Un tiburón, para poder sobrevivir, necesita cazar, necesita comer peces. Los tiburones tienen una gran sensibilidad y pueden oler la sangre a mucha distancia. Entonces, si el tiburón no es capaz de detectar dónde hay una presa cerca, si no puede detectarlo por el olor, por la vista, por los sentidos que tiene, entonces no puede reaccionar al paso de una presa, al paso de un pescado y de un pez, y no lo puede cazar. Y por lo tanto no se podría alimentar y no podría sobrevivir. Luego tiene que tener sensibilidad para detectar los estímulos, ver el paso de una presa u olerla y emitir una respuesta, que es salir nadando rápidamente detrás de él para cazarlo. El caso contrario, una gacela que no pueda oír u oler cuando el guepardo se acerca para atraparla y salir corriendo, pues esa gacela se la van a comer. ¿De acuerdo? Entonces, los seres vivos somos capaces de detectar estímulos y emitir respuestas. Bueno, ¿qué ocurre con las plantas entonces? ¿Cómo se produce la función de las plantas? Las plantas, como todos los seres vivos, son capaces de percibir cambios, cambios que se producen en el entorno, también en su interior, pero vamos a centrarnos más en cambios en el medio externo. Y son capaces de emitir una respuesta y así, de esta manera, poder sobrevivir. ¿Qué es lo que llama la atención? Bueno, pues que las plantas no tienen un sistema nervioso, ni tienen órganos de los sentidos propiamente dicho, como lo tienen los animales, como lo tenemos nosotros. Entonces sus respuestas van a ser un poco diferentes. Además no pueden moverse libremente, ya lo hemos dicho. Luego sus respuestas no van a ser, pues eso, salir corriendo como la gacela, sino que van a ser pequeños movimientos muchas veces, pequeños cambios que le van a permitir a la planta el adaptarse a las nuevas condiciones. ¿Qué cambios en el medio pueden darse? Bueno, pues pueden darse cambios de luz, de luminosidad, pueden darse cambios de presión. La gravedad es una fuerza que va a influir también mucho en el desarrollo de las plantas. Si la salinidad del agua, si hay más o menos sales, la temperatura, la cantidad de agua, etcétera. Esos son los factores físicos, químicos que hay en el medio y que pueden cambiar, y las plantas se van a tener que adaptar a estos cambios. Entonces sus raíces, tallos, hojas se mueven muy sutilmente, de manera muy ligera, para adaptarse, para responder a estos cambios. ¿Cómo lo hacen si no tienen órganos de los sentidos, si no tienen un cerebro? ¿Cómo se indica a la planta o a la parte de la planta que crezca en una dirección o en otra, por ejemplo? Bueno, pues los cambios están regulados, los producen hormonas vegetales. Estas sustancias químicas, sabéis que cuando vosotros estáis
Pues por ejemplo, en la adolescencia que estáis creciendo mucho, bueno, pues estos cambios a nivel físico están controlados por hormonas. Estas hormonas del crecimiento, hormonas sexuales, etcétera, hacen que nuestros cuerpos pues vayan cambiando a lo largo de la vida, sobre todo en la adolescencia. Bueno, pues en las plantas ocurre un poco de manera similar. Segregan una serie de hormonas, estas sustancias tan potentes, que hacen, que condicionan el crecimiento de la planta en una dirección o en otra, o sus movimientos. Un ejemplo, la caída de las hojas durante el otoño. Luego lo veremos más adelante. Cuando notan que el día se acorta y tienen menos luz, ese estímulo produce una respuesta en la planta que es segregar una hormona que hace que las hojas se sequen y se caigan. Y esto es un mecanismo que tienen los árboles, las plantas de hoja caduca, para adaptarse a las estaciones del año y a esa falta de luz. Bueno, esta tabla no hay que sabérsela, este gráfico simplemente es una lista de un montón de sustancias químicas y hormonas que regulan precisamente pues, el crecimiento de la planta y la respuesta a estímulos. Entonces, pues bueno. ¿Qué tipos de respuestas pueden dar las plantas a los cambios de estímulo? Bueno, pues hay dos grandes grupos de respuestas, que son los tropismos y las nastias. ¿De acuerdo? Lo tenéis en vuestro libro en la página 160 y página 161. Los tropismos es lo primero que vamos a ver. Los tropismos son respuestas permanentes orientadas en la dirección del estímulo. Es decir, la planta va a detectar un cambio en el medio, un estímulo, como por ejemplo la dirección en la que viene la luz, y eso va a producir una respuesta que va a ser el crecimiento de la planta en dirección hacia esa luz, buscando la luz. Estos cambios, la planta cuando crece en esa dirección, es un cambio permanente. Ya no se puede variar ese crecimiento que ha tenido y por lo tanto se le considera como un tropismo. Hay varios tipos de tropismo. Bueno, los pueden ser primero positivos o negativos, es decir, un tropismo positivo va a ser en el que la planta crece acercándose al estímulo, y los negativos son aquellos en los que la planta crece en dirección opuesta al estímulo, como huyendo del estímulo. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, el primero que os voy a mostrar, que yo creo que es el más claro, es el fototropismo. En el fototropismo, es el ejemplo, también lo tenéis en el libro, si nosotros ponemos una caja con un agujero donde entra la luz y la planta está dentro, bueno, pues la planta va a crecer buscando esa luz. Cuando la planta es pequeñita, percibe que la luz llega desde este punto. Luego su crecimiento, si os dais cuenta, va a seguir esa dirección de la cual viene la luz. ¿Bien? Bueno, si yo cambio la planta, esta planta, si la saco de la caja, ahora tendría una forma así, ¿no? Un poco, me ha salido un poco feo, pero las hojas las tendría aquí. ¿Qué ocurre si ahora la luz viene desde este otro lado? Si yo cambio la caja, ¿verdad? Y la única entrada de luz viene desde aquí. Bueno, pues este cambio que ha hecho la planta, este crecimiento que ha tenido, ya no lo puede deshacer. Esta curva de crecimiento ya no puede volver a ser recta. Por eso es un cambio permanente. Ahora lo único que puede hacer la planta es que el próximo tallo que crezca lo hará buscando esa luz, ¿verdad? El próximo tallo que crezca lo hará en dirección a la luz.
pero los movimientos anteriores, los cambios anteriores ya son permanentes, ya son fijos. Por eso se dice que esto es un tropismo y se suele relacionar siempre con el crecimiento de la planta. Entonces, el fototropismo es el estímulo es la luz, este ejemplo que estamos poniendo, en el cual el tallo crece hacia la luz, luego es un fototropismo positivo, pero la raíz, si os dais cuenta, la raíz va a crecer en sentido contrario al de la luz. Es decir, va a buscar las zonas profundas, va a huir de esa luz, porque de alguna manera ha evolucionado de esta manera para poder encontrar agua en el agua y sales minerales en el suelo. Luego esto sería un fototropismo negativo, las raíces huyen de la luz, el tallo es un fototropismo positivo, va hacia la luz. Más ejemplos similares, el geotropismo. El geotropismo, el estímulo es precisamente la gravedad. Entonces, cuando una semilla germina, lo tenéis aquí el ejemplo, cuando una semilla germina, se divide rápidamente en dos partes. Un pequeño germen, un pequeño tallo que dará lugar luego pues, al resto de la planta aérea y una mini raíz que luego se irá engrosando y será haciendo una raíz de verdad. Bueno, pues en este primer germen ya hay una diferencia. Va a haber una parte de la planta que va a crecer a favor de la gravedad, que van a ser las raíces, la fuerza de la gravedad tira hacia abajo, ¿verdad? Bueno, pues las raíces tienen un geotropismo positivo, crecen a favor de la gravedad, sin embargo, el tallo que va a intentar buscar la superficie, tiene un geotropismo negativo, va en contra de la gravedad. ¿Sí? ¿Se entiende bien el ejemplo? El hidrotropismo, pues el estímulo es el agua. Las raíces van a buscar, entre comillas, dónde está el agua, van a crecer más en aquellas zonas donde haya más humedad. Por lo tanto, si aquí hay más agua, esta raíz va a tener un hidrotropismo positivo, va a crecer buscando esa humedad. Y en el libro nos muestra también otro ejemplo, hay muchos tipos de respuestas. Otro es el tigmotropismo. El tigmotropismo es el movimiento de la planta que hace cuando tiene un contacto físico con un objeto sólido, es decir, es la capacidad de enrollarse y de trepar, ¿vale? Son aquellas plantas trepadoras que cuando chocan, cuando notan que hay un objeto sólido, van a crecer enrollándose, intentando agarrarse a ese objeto sólido. Ha evolucionado la planta de esta manera porque eso es una ventaja que les permite trepar y buscar zonas más luminosas. Y así no compiten con otras plantas que le pudiesen hacer sombra. Luego tienden a escalar agarrándose a estos objetos sólidos. Eso se le llama tigmotropismo. Entonces la hiedra, por ejemplo, es una planta que es característicamente trepadora y presenta tigmotropismo. Entonces, pues bueno. La hiedra venenosa, Poison Ivy, que es esta supervillana enemiga de Batman y Robin. A los que os gusten los cómics y las películas, también hay una película en la que sale, pues os acordaréis de ella. Habíamos dicho dos tipos de respuestas, los tropismos, que son respuestas permanentes, y ahora vamos a ver las nastias. Las nastias son movimientos de una zona de la planta que no están orientados hacia ningún estímulo en concreto, no tienen una dirección y que son de corta duración. Es decir, no son permanentes. Por lo tanto, cada cierto tiempo puede repetirse el movimiento. En el libro tenéis también varios ejemplos. Uno de ellos será la fotonastia, que yo creo que es el más conocido de todos. El estímulo es la luz. Foto, luz. La fotonastia son movimientos que hace la planta precisamente para buscar la luz del sol, pero que no son permanentes. Y el ejemplo típico es el del girasol. El girasol, pues como su nombre indica, ¿verdad? Va a ir girando la cabeza, sobre todo la cabeza de la planta, como si fuese un panel solar,
buscando la dirección de los rayos del sol, de manera que a lo largo del día va describiendo una curva, por la noche baja la cabeza y al día siguiente pues vuelve a orientarse de este a oeste buscando la luz del sol. La sismonastia es un estímulo mecánico. ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, pues el de esta planta carnívora. Si os acordáis que estuvimos hablando de las plantas carnívoras y visteis el vídeo, bueno, pues uno de los tipos de plantas carnívoras son estas que parecen como una especie de cepo, de trampa. Cuando esta hoja está abierta, el insecto se acerca a la hoja y cuando se posa y la planta detecta que ha tocado, ¿verdad? Por eso es un estímulo mecánico, porque toca el insecto el interior de la planta, esta se cierra como si fuese una trampa y queda el insecto atrapado pues para ser devorado. Bueno, pues eso es un ejemplo de sismonastia. La termonastia es un estímulo térmico, es decir, las plantas pueden notar las variaciones de temperatura y eso pues, puede hacer que las plantas florezcan durante una determinada época del año. O también, esto se le conoce como fotoperiodicidad, que es cuando la luz varía durante el año. Bueno, pues las plantas, el ejemplo que hemos dicho, pues pueden caerse en otoño, adaptándose a la falta de luz. Pero bueno, esto no sería un movimiento, esto es otra cosa. Y me queda... Ah, bueno, el ejemplo de la mimosa púdica. La mimosa púdica, pues ya veis, es una planta que tiene una sismonastia muy característica, que cuando algo toca la hoja, esta se cierra, como veis en la animación. Bueno, pues sería eso una sismonastia. Y eso le permite a la planta defenderse de los depredadores. Y el último ejemplo del libro, pues es el de la quimionastia. Aquí no os he puesto ninguna foto, pero la tenéis en el libro. Sería el ejemplo, el caso de que los estomas se cierran en la planta o se abren para regular la transpiración, la evaporación del agua. Ese ejemplo ya lo puse cuando vimos la parte de la planta, de las hojas y de la nutrición. Entonces, pues con esto ya queda visto. El próximo tema será la reproducción en las plantas. Si tenéis alguna duda, me escribís al correo electrónico, me ponéis comentarios en Moodle y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.